Es dicho que cuando Marcus Whitman predicaba a los indios, encontró en el corazón de ellos la misma rebelión contra la cruz que encontraba en todas partes. Whitman explicó que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, porque el hombre había pecado contra Dios. Una vez que el hombre es un pecador, necesitaba de un salvador del pecado. Pero los indios protestaron y pidieron que el misionero pionero de Oregon les predicara palabra buena. Díganos que somos buenos, díganos que somos bravos. Los indios se resistían a la condenación de la cruz como lo hacían los llamados hombres civilizados. Eso parece ser común a los hombres de todas partes, que vivían como caníbales en las selvas, ya sea que sean hombres de negocios en nuestras grandes ciudades o mismo como profesores de una universidad. El hombre es demasiado orgulloso para reconocer que necesita de un salvador. Prefiere tener un ego lisonjeado con la afirmación de que él es bueno y es bravo. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es saber el alto valor de la divina fuente de sabiduría encontrada en el propio Creador y apreciar el hecho de que esa sabiduría divina todo lo atiende, provee valiosas ilustraciones para la vida presente y base para la humildad. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a hablar de dos asuntos ahora, la arrogancia humana y también la grandeza de Dios y su creación. En el contexto del título de la lección número 12, la humildad de los sabios. Vamos a orar y una vez más muchas gracias, Pastor Teófilo Correa, por compartir esos comentarios a lo largo de estas semanas. Y vamos a pedir la sabiduría de Dios ahora. Vamos a orar. Gracias, oh Padre, porque tú has dejado maneras como podamos entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a aplicarla y vivirla en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la raíz de la exaltación humana? Ese es un tema muy propio de todos nosotros, ¿no? Efectivamente, quizás uno de los textos que se viene más rápido a nuestra mente es la parábola del fariseo y publicano, un recurso que Jesús utilizó para ilustrar esta situación. Uno no quería ni alzar su rostro, sino que simplemente contrito decía, sé propicio a mi pecador. El otro ponía adelante todos los hechos habidos y por haber. Otro detalle que me llama la atención conectado a esto es, por ejemplo, cuando en Mateo 25 Jesús viene y separa las ovejas y los cabritos. Dicen, mire, ustedes hicieron esto, ustedes me vieron así, me dieron, me alimentaron. Y ellos dicen, pero ¿cuándo te vimos? Es decir, el Hijo de Dios, aquel que se deja guiar por la instrucción del Señor, no va llevando un registro de sus buenas acciones, sino que es una persona que con criterio hace la obra de Dios, pero deja que la honra y la gloria sea para su Creador. Yo me puse a pensar un poco a lo largo de del estudio de la lección de estas semanas, ¿por qué es que Dios detesta el orgullo y la soberbia, la arrogancia? Por una simple razón, porque bloquea la dirección de Dios, ¿no? Efectivamente, es sacarlo del camino de la vida. Elena White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro que de los pecados quizás hay uno que resulta incurable, inclusive para Dios, que es el orgullo y la suficiencia propia. El orgulloso no le deja entrar a Dios, entonces no hay más, ni siquiera él siente necesidad, ni siquiera él busca. Eso me pasa a mí, nos pasa a todos, en ciertos momentos más, en algunos momentos más que en otros, ¿no? Son contrarios totalmente al plan de la salvación y nosotros necesitamos tener un cuidado especial sobre nuestro relacionamiento con Dios para poder bloquear el orgullo de todos nosotros. Ahora, ¿quién es Agur? Me pregunto, porque ahí interviene en la lección de esta semana un personaje, Agur. ¿Y por qué maldecir al Padre es tan grave? Es interesante que la Biblia da, no siempre ocurre en otros
libros, pero el capítulo 30, versículo 1 dice, la palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel. Es decir, esta es como nosotros tenemos en algunas otras porciones de la Biblia, otros libros, que es verdad, el autor mayoritario de un determinado libro es un personaje, pero hay algunas partes Escritas por otras que fueron personas. por otras personas, Eso ¿no? pasa con Salmos también, ¿no? Con Salmos, pasa, digamos, con la última sección, quizás del libro de Deuteronomio, donde Deuteronomio se también. registra la muerte de Moisés, y así sucesivamente, ¿no? Que bajo la dirección del Señor, pues han dejado estos consejos que son Y relevantes para se lo nosotros. incluyó en los libros de los proverbios, ¿no? Efectivamente. Bueno, Agur habla un poco sobre el tema de maldecir el papá, específicamente el papá, y dejar de bendecir a la mamá. ¿Por qué es tan grave eso? Es fundamental porque los padres, en realidad la figura paterna es la figura trascendente en la historia antigua. La bendición del padre era muy importante, el consejo de la madre de la misma manera, y cuando se habla de la bendición hacia ellos, pues habla de una vida que los honre. Esto está acorde con el mandamiento de Éxodo. Porque es el papá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Honra a tu padre. Parece que es el único mandamiento que tiene una promesa de vida, ¿no? Y si De vida más nosotros, larga, claro, y si nosotros a lo inclusive. largo del libro se nos ha aconsejado que tratemos bien, que digamos nos llevemos bien con nuestro prójimo y todo lo demás, pues tenemos que recordar que tenemos que hacer eso en primer lugar con las personas más cercanas a nosotros. Claro, todo el mundo merece respeto, cariño, consideración, pero los padres en forma especial merecen un cariño diferenciado, ¿no? Porque ellos son la fuente de vida. Estamos despreciando el origen de nuestra vida. Salimos del vientre de la madre. Es un vínculo que por eso es que la Biblia coloca muchas veces al papá como en la posición de Con la Dios, figura de Dios, ¿no? porque Él es que va a de alguna manera orientar la vida de ese hijo, ¿no? Y cuando Él desprecia esa orientación, está despreciando todo, ¿no? El esfuerzo, muchas figuras que Jesús usa, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? La figura del padre amante allí. Y es el concepto que, como usted bien dijo, representa en algunos casos al amor de Dios. Ujú. Y la otra parte que hablas de la mamá, dice, quien no bendice a la mamá, quiere decir que no es solamente dejar de maldecir a los padres, que es pecaminoso, sino evitar Claro, eh, eh, Santiago ya nos dijo, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, ¿no? omitirse, ¿no? Efectivamente, ¿Cómo un hijo puede bendecir su madre? ¿No? hay pues actitudes que nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente, pienso un poquito esto yendo ya al terreno aplicativo, ¿no? Que llega un momento en que pues la fuerza de nuestros progenitores se ve disminuida. Y de algún modo aquellos hijos que un momento estuvieron en los brazos de ellos, que fueron sostenidos por ellos, necesitan hacer esa misma obra con ellos. Es importante que el cuidado de nuestros padres, la atención de ellos, sea considerado mientras ellas o ellos tengan vida. Exactamente. Voy a leer ese texto para que quede bien claro en la mente de nuestros amigos. Proverbios 30 sería el 17, ¿no? Que dice, el ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saqueen, qué terrible, y lo devoren los hijos del águila. Está condenado a la muerte, ¿no? Y el versículo número 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ese bendecir significa de poder darle alegrías, ¿no? De poder decirle que la amamos y no omitirnos.
de llamarla siempre, decirle siempre que la amamos. Parece que las madres, cuando llegan a cierta edad, el alimento de ellas es el cariño y el amor de los hijos, ¿no? Vamos ahora a la tercera, a segunda parte, la grandeza de Dios y su creación. Nuevamente vamos a entrar al tema de la creación. Ese paralelismo, esa reiteración que usted mencionó, ¿no? Es muy clásica en el libro de Proverbios. Cómo la teoría de la evolución ampliamente difundida desvaloriza los animales y también la naturaleza. Básicamente no solamente atenta ante la figura humana, sino que ante toda la creación viviente, ¿no? Pues nosotros tenemos que recordar que tanto el hombre como los seres llamados así inferiores en realidad emanan del acto milagroso de creación divina. Uh-huh. Eso es resaltado, eso es importante aquí. Son criaturas creadas por Dios. Muchas veces con algunos rasgos, aunque instintivos, pero que realmente sorprenden, ¿no? Sí, sí, porque yo haría una pregunta. La inteligencia de los animales nos sorprende. ¿Los animales aman, temen y sufren? Y sí, basta tener una mascota, ¿verdad? Un pequeño cachorrito. Para entender esto, ¿no? Básicamente eso es evidente. Justamente respecto de eso voy a mencionar una cita escrita por Elena de White. Y ustedes van a encontrar dónde se encuentra, ahí en el bosquejo, que está siempre debajo del video. Dice que la inteligencia que es presentada por muchos mudos animales llega cerca de la inteligencia humana y que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y sufren. Y ellos manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros de sufrimiento. Muchos animales muestran por aquellos que cuidan de ellos un afecto muy superior, inclusive por algunos miembros de la raza humana. Crían con el hombre apegos que si no se rompen, si no les cuesta, tienen muchos sufrimientos para poder apartarse de él. Qué interesante esta cita, ¿no? Que habla acerca de cómo es que la creación de Dios jamás debiera ser destruida, maltratada. Y es una muestra del cariño de Dios. Por eso la Biblia dice que quien destruye la naturaleza, Dios lo va a destruir a aquellos que hacen esto. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Lo más terrible que le puede ocurrir a un ser humano es conservar el orgullo en su corazón, porque la exaltación propia es un impedimento terrible para la fe y para la vida espiritual. El primer síntoma es precisamente no sentir nada, no necesitar nada, no buscar nada, no tener necesidad de nada. Hay una especie de insensibilidad. Mismo así debemos clamar para sentir el peso de ese terrible mal y entonces clamar por un verdadero arrepentimiento. Por eso tal vez, Pastor Correa, que el pecado contra el Espíritu Santo es un excesivo amor a nosotros mismos, ¿no? Y una excesiva deseo de vivir independientemente de Dios, ¿no? De no darle el lugar que le corresponde realmente. Y yo me gustaría recalcar algo de Proverbios 35, donde dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Qué lindo. Esa puede ser una promesa para cada uno de nosotros. Vamos a oír el mensaje ahora de el pastor Duncan, quien va a hablar un poco sobre su perspectiva de la elección de esta semana. Andar humildemente con Dios es un tipo de pleonasmo, es casi que la misma cosa. Cuando tú andas con Dios, tú no puedes ser orgulloso, tú puedes apenas ser humilde. Andar con Dios implica necesariamente humildad.
Andar con Dios implica necesariamente humildad. Tú no puedes caminar con Dios pensando que eres alguien importante, porque cuando tú estás en contacto con Dios, tú comienzas a percibir tu propia miseria. Es interesante que la palabra hebraica para el verbo orar, lehit balel, significa juzgarte a ti mismo. Automáticamente, cuando tú oras, tú percibes que estás siendo juzgado. Los gestos fundamentales de la oración, cuando tú oras y tú quieres orar a Dios, tú te postras, colocas tu boca en el polvo, tú te identificas con el polvo. Cuando tú estás en contacto con Dios, que es vida, que es la vida eterna, tú apenas eres polvo. Entonces puedes apenas andar humildemente con Dios. La cuestión de ser sabio justamente está relacionada con esto. Cuando tú andas con alguien que es superior a ti, entonces tú te tornas humilde y tienes un corazón abierto para escucharlo y aprender con él. Una persona que es autosuficiente tiende a pensar que sabe todo, y eso no es bueno, aprender solo. Simplemente estudiar solo. Tú necesitas ser expuesto al profesor, estar en contacto con otras personas. Entonces aprenderás a ser humilde, porque tú estarás siendo confrontado, serás expuesto a ser juzgado. Entonces te tornarás humilde y aprenderás. Una vez más, andar humildemente con Dios implica justamente esta capacidad de percibir que tú no eres nada y que tú necesitas de Él para ser alguien. Si algún día quisieras llegar a conocer la sabiduría, precisamos ser enseñados por Dios, que es el único que posee el verdadero conocimiento. Esa actitud, que es la base de todo el libro de Proverbios, refuta toda clase de racionalismo, de iluminismo, etc., porque la fe no se basa en el hombre. La fe se fundamenta en la palabra de Dios que oímos de la propia boca de Dios. Por eso yo te quiero invitar para que puedas oír su voz y puedas buscar la palabra de Dios. Porque todo este programa que estamos desarrollando por meses y por años, todo termina en la misma cosa. Todo termina diciéndonos, lee tu Biblia todos los días, encuéntrate con Dios, porque es la base de todo. Querido hermano, busca al Señor cada día. Rompe el orgullo, que es el peor hielo que evita que tú puedas crecer y encontrarte con Dios. Y descubre la felicidad. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a nuestros queridos amigos que nos acompañan para que tengan gozo y alegría al encontrarse con Dios todos los días. Haz que este sea siempre nuestro principal trabajo. En el nombre de Jesús. Amén.